En una noche lluviosa de invierno, Martín cerró la puerta de su casa mientras su madre Elena cargaba una maleta vieja y se alejaba bajo la tormenta. A los ojos de todos, era solo una mujer mayor sin recursos, alguien que había perdido su lugar en el mundo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su propio hijo, era que en pocas semanas esa anciana aparentemente indefensa revelaría secretos que cambiarían para siempre la vida de quienes la habían despreciado. ¿Cuál era el precio del silencio que había guardado durante 20 años? ¿Debería una madre perdonar la traición o seguir adelante sin mirar atrás? Esta historia comienza en los cerros de Valparaíso, entre casas coloridas que se aferran a las colinas como recuerdos al alma. Ahí vivía Elena Morales en una pequeña casa de madera con vista al océano, donde el viento traía tanto la sal del mar como los murmullos de los vecinos. La conocían como la señora Elena, una mujer reservada que vivía sola y sobrevivía con una pensión que apenas le alcanzaba para lo básico. Los habitantes del barrio la veían cada mañana bajar las escaleras empinadas hacia el centro, siempre con la misma bolsa de tela gastada, comprando lo mínimo: 1 kilo de pan, algunas verduras, tal vez un trozo de queso. Regresaba a su casa al atardecer, cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas caídas sobre las colinas. Elena no participaba en las reuniones vecinales ni en las celebraciones de la comunidad. Vivía en un silencio elegido, rodeada de plantas que cuidaba con devoción y libros que leía una y otra vez. Algunos creían que había sido profesora, otros que había trabajado en una oficina del gobierno. Las mujeres mayores susurraban que en su juventud había sido muy hermosa y se había casado con un hombre adinerado de Santiago, pero nadie sabía cómo había terminado sola en esa casa de los cerros. La verdad era un secreto que Elena guardaba como un tesoro enterrado. 20 años atrás, no vivía entre las colinas de Valparaíso, sino en una mansión de Las Condes, casada con Ricardo Morales, uno de los empresarios más exitosos del país. Su vida transcurría entre cenas de gala, viajes a Europa y reuniones sociales donde su elegancia natural la convertía en el centro de atención. Tenían un hijo, Sebastián, un joven brillante que estudiaba ingeniería comercial y era el orgullo de la familia. Elena había construido su mundo alrededor de esos dos hombres: su esposo ambicioso y exitoso, y su hijo que prometía seguir sus pasos. La vida les sonreía con generosidad, hasta que el destino decidió cambiar las reglas del juego. Una tarde de marzo, mientras Ricardo y Sebastián regresaban de un viaje de negocios a Antofagasta, su avión se desplomó en la cordillera de los Andes. Las noticias hablaron de condiciones climáticas adversas, fallas mecánicas, pero para Elena solo importaba una realidad: había perdido a su familia completa en un instante. El dolor fue tan profundo que la transformó por completo. No lloró en el funeral, no buscó consuelo en los amigos, no se aferró a los recuerdos. Simplemente se desconectó del mundo que había conocido. En los meses siguientes, tomó decisiones que nadie pudo entender. Transfirió todas sus propiedades, inversiones y cuentas bancarias a una fundación benéfica que ella misma creó, conservando únicamente el control legal sobre los fondos sin tocar ni un peso. Vendió la mansión, donó sus joyas y desapareció de Santiago sin despedirse de nadie. Compró la pequeña casa en Valparaíso bajo un nombre diferente y decidió vivir como una mujer común, sostenida únicamente por una modesta pensión que había gestionado años atrás. El dolor había sido tan abrumador que eligió enterrar no solo a sus muertos, sino también su vida anterior. Durante 2 décadas, Elena vivió en esa tranquila soledad, encontrando paz en la rutina sencilla y en el rumor constante del océano. Cuidaba su jardín, leía novelas, cocinaba para una sola persona y se había acostumbrado a la ausencia de voces familiares. Había logrado construir una vida pequeña pero serena, hasta que el pasado volvió a tocar su puerta de la manera más inesperada. Una mañana, mientras regaba sus plantas, escuchó el llanto de un niño que venía de la calle. Al asomarse, vio a un pequeño de no más de 4 años, empapado por la llovizna, sentado en las escaleras de piedra que conducían a su casa. El niño temblaba de frío y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Elena bajó inmediatamente y se acercó con cuidado. El niño la miró con una mezcla de miedo y esperanza.
pero no dijo nada. No tenía identificación, no recordaba su apellido completo, solo repetía que se llamaba Matías y que su mamá se había ido. Los vecinos no sabían de dónde había salido ni quién podría ser su familia. Después de horas esperando que alguien viniera a buscarlo, Elena tomó una decisión que cambió ambas vidas. Se llevó al niño a su casa, le preparó un baño caliente, le dio ropa seca y una taza de chocolate caliente. Matías se quedó dormido en el sofá, acurrucado como un animalito asustado, y Elena se quedó despierta toda la noche observándolo. Al día siguiente, cuando lo reportó a las autoridades, descubrieron que no había denuncias de desaparición que coincidieran con su descripción. Parecía que alguien lo había abandonado deliberadamente. Sin familia conocida ni lugar a donde ir, Matías se convirtió en responsabilidad del Estado, pero Elena no permitió que se lo llevaran a un orfanato. Inició inmediatamente los trámites de adopción. El proceso fue largo y complicado, pero Elena tenía documentos impecables y referencias sólidas de sus antiguos empleadores. Nadie cuestionó su capacidad económica porque había preparado cuidadosamente una historia creíble sobre sus ahorros y su pensión. En 6 meses, Matías Morales se convirtió oficialmente en su hijo. La transformación fue gradual pero profunda. La casa que había sido un refugio silencioso se llenó de risas, preguntas constantes y el caos alegre de un niño pequeño. Elena redescubrió la alegría de cuidar a alguien, de leer cuentos antes de dormir, de celebrar pequeños logros como aprender a atarse los zapatos o escribir su nombre. Matías creció rodeado de amor incondicional, pero también de misterios que no entendía. Su madre adoptiva nunca hablaba de su pasado, no tenía fotografías familiares y parecía conocer sobre temas refinados que no coincidían con su vida aparentemente modesta. Hablaba varios idiomas, sabía de arte y literatura, cocinaba platos sofisticados con ingredientes simples, pero vivían con una austeridad que él llegó a considerar normal. Elena trabajaba desde casa como traductora freelance, un trabajo que había aprendido durante sus años de esposa de empresario y que ahora le permitía generar ingresos adicionales sin llamar la atención. Cada peso que ganaba lo invertía en la educación de Matías, libros, uniformes escolares, materiales para sus proyectos y eventualmente los gastos de la universidad. Cuando Matías ingresó a estudiar arquitectura en la Universidad de Chile, Elena vendió algunos de sus pocos objetos de valor para costear sus estudios. Nunca tocó los fondos de la fundación, manteniéndose fiel a la promesa que se había hecho de vivir únicamente con sus propios recursos. Para el mundo exterior, era una madre soltera que se sacrificaba por darle lo mejor a su hijo adoptivo. Durante los años universitarios, Matías conoció a Camila, una joven de familia acomodada de Providencia. Era inteligente, ambiciosa y tenía planes claros para su futuro profesional. Al principio, la relación fue casual, pero gradualmente se fue intensificando hasta convertirse en una relación seria. Elena notó los cambios en su hijo. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes, las visitas más espaciadas, y cuando venía, parecía incómodo con la sencillez de la casa familiar. Camila había visitado Valparaíso solo una vez, y aunque fue educada, Elena percibió su incomodidad con el entorno humilde y la distancia social evidente. No si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte historias como esta, que te van a hacer reflexionar sobre el valor de la familia y las decisiones que tomamos en la vida. Después de graduarse, Matías y Camila se casaron en una ceremonia elegante en Santiago, financiada completamente por los padres de la novia. Elena asistió discretamente, vestida con su mejor traje, que seguía siendo modesto comparado con la pompa del evento. Se sentó en las últimas filas, observó la felicidad de su hijo y regresó silenciosamente a Valparaíso sin siquiera despedirse apropiadamente. La nueva vida matrimonial de Matías transcurrió en un departamento moderno en Las Condes, el mismo barrio donde Elena había vivido décadas atrás. Él trabajaba en una firma de arquitectura prestigiosa, mientras Camila desarrollaba su carrera en marketing digital. Ambos tenían salarios decentes, pero también gastos altos y aspiraciones costosas. Las llamadas de Matías a su madre se volvieron cada vez más esporádicas y utilitarias. Ya no eran conversaciones largas sobre sus proyectos o sus sentimientos, sino peticiones breves de ayuda económica. «Mamá, se nos complicó este mes con el arriendo.
necesitamos ayuda para el enganche del auto. ¿Podrías prestarnos algo para las vacaciones? Elena siempre accedía, liquidando sus pequeños ahorros o trabajando horas extras para cubrir las solicitudes. Nunca cuestionaba el destino del dinero, ni exigía explicaciones. Su hijo necesitaba ayuda y ella se la proporcionaba sin condiciones. Pero con el tiempo, las peticiones se hicieron más frecuentes y las justificaciones más vagas. Matías había desarrollado un estilo de vida que superaba sus ingresos reales, influenciado por los círculos sociales de su esposa y la presión de mantener cierta imagen. Elena comenzó a notar que su hijo ya no la llamaba para conversar, solo cuando necesitaba dinero. La situación se deterioró cuando Camila quedó embarazada. En lugar de ser un momento de unión familiar, se convirtió en una fuente de tensión adicional. Los gastos médicos, los preparativos para el bebé y la necesidad de mudarse a un lugar más grande crearon una presión económica que Matías trasladó directamente a su madre. «Mamá, vas a ser abuela, necesitas ayudarnos más», le decía con una naturalidad que helaba el corazón de Elena. Ya no había gratitud ni reconocimiento por los sacrificios que ella había hecho durante años. Solo demanda y una expectativa implícita de que ella debía resolver sus problemas financieros. Elena comenzó a sentir que su relación con Matías se había reducido a transacciones económicas. Cuando llamaba solo para saber cómo estaba, las conversaciones eran breves y llenas de distracciones. Cuando necesitaba dinero, hablaba con cariño y urgencia. El patrón se había vuelto demasiado evidente para ignorarlo. La gota que derramó el vaso llegó en una noche fría de invierno. Elena había estado sufriendo de una gripe severa durante semanas y finalmente decidió viajar a Santiago para ver a un especialista. También esperaba pasar unos días con su hijo y conocer mejor los preparativos para la llegada de su nieto. Llegó sin avisar, cargando una maleta pequeña con algunos regalos para el bebé y esperando la sorpresa y alegría de Matías. Cuando tocó el timbre del departamento en Las Condes, fue Camila quien abrió la puerta. Su expresión cambió inmediatamente al verla. «Elena, no esperábamos que vinieras», dijo con una sonrisa forzada, sin invitarla a pasar. «Matías está muy ocupado con un proyecto importante y yo me siento muy cansada por el embarazo. No es un buen momento para visitas». Elena explicó que estaba enferma y que había venido a ver a un médico, esperando que pudiera quedarse solo un par de noches. Camila la escuchó con impaciencia y luego llamó a Matías, quien apareció en la puerta con una expresión molesta. «Mamá, me habrías llamado antes de venir», dijo sin siquiera preguntar por su salud. «Tenemos compromisos esta semana y el departamento está muy pequeño para recibir visitas. Además, con el embarazo de Camila, necesitamos tranquilidad». Elena se quedó parada en el pasillo del edificio, sintiéndose como una extraña ante la puerta de su propio hijo. «Solo necesito un lugar para dormir un par de noches». «¿Puedo dormir en el sofá?», insistió suavemente. «No, mamá, entiende. No podemos. Te vamos a pagar un hotel por esta noche y mañana regresas a Valparaíso». «Te transfiero el dinero ahora mismo», respondió Matías, ya sacando su teléfono para hacer la transferencia. En ese momento, Elena comprendió que había perdido a su hijo de la misma manera que había perdido a su primera familia, solo que esta vez la pérdida era voluntaria y cruel. No era una tragedia del destino, sino una elección consciente de alguien a quien había amado incondicionalmente. «No necesito tu dinero para el hotel», dijo Elena con una dignidad que sorprendió incluso a Camila. «Me las arreglaré sola como siempre lo he hecho». Se dio vuelta y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Matías y Camila cerraron la puerta antes de que las puertas del ascensor se abrieran. Elena bajó al lobby del edificio y se quedó sentada en un sillón de la recepción durante horas, observando cómo las personas entraban y salían de sus vidas familiares normales. Esa noche se alojó en un hotel modesto cerca de la estación central. En la soledad de esa habitación pequeña y anónima, Elena tomó la decisión más importante de su nueva vida. No iba a seguir siendo la madre económicamente útil de alguien que la veía como un recurso más que como un ser humano. Al día siguiente, en lugar de regresar a Valparaíso, visitó a su antiguo abogado, Miguel Herrera, el único contacto que había mantenido de su vida anterior. Miguel había manejado los asuntos legales de la fundación durante 2 décadas. Y era una de las pocas personas que conocía su verdadera identidad. «Elena,
Qué sorpresa verte después de tanto tiempo, dijo Miguel, genuinamente alegre de reencontrarla. ¿Cómo has estado todos estos años? Elena le contó brevemente sobre Matías, su adopción, los años de crianza y finalmente la humillación de la noche anterior. Miguel la escuchó con la paciencia de un viejo amigo y cuando ella terminó su relato, él permaneció en silencio durante varios minutos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Quiero recuperar el control de mi vida, respondió Elena. Durante 20 años he vivido como una mujer sin pasado ni futuro. Es hora de recordar quién soy realmente. Miguel sonrió por primera vez en la conversación. Elena Morales de Santander, viuda de Ricardo Morales, propietaria del 60% de las acciones de Inversiones Andinas, fideicomisaria de la Fundación Elena Morales, dueña de propiedades por valor de 280 millones de pesos. Nunca dejaste de ser quien eras, solo decidiste esconderte. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites, revisión de documentos y planificación. Elena descubrió que la fundación había crecido exponencialmente durante su ausencia activa, generando beneficios que nunca había tocado. Sus inversiones originales se habían multiplicado y técnicamente era una de las mujeres más ricas de Chile. Pero más allá del dinero, Elena necesitaba recuperar su identidad. Había sido Elena Morales, la madre sacrificada de Valparaíso, durante tanto tiempo que había olvidado cómo ser Elena Morales de Santander, la mujer que había construido un imperio al lado de su difunto esposo. Miguel la ayudó a encontrar un departamento elegante en Vitacura, cerca de donde había vivido en su juventud. Elena se instaló silenciosamente, comprando muebles de calidad, contratando una empleada doméstica discreta y gradualmente reconstruyendo una vida que reflejara su verdadera situación económica. No era ostentación ni venganza, era simplemente dejar de fingir una pobreza que nunca había sido real. Elena había elegido vivir modestamente, pero ahora elegía vivir de acuerdo a sus posibilidades reales. Mientras tanto, en Valparaíso, los vecinos comenzaron a preguntarse qué había pasado con la señora Elena. Su casa estaba cerrada, el jardín se veía abandonado, y nadie la había visto en semanas. Algunos pensaron que había viajado a visitar familia, otros que tal vez había estado enferma. Matías tardó casi un mes en darse cuenta de que su madre no respondía a sus mensajes. Las primeras llamadas fueron casuales, pero cuando no obtuvo respuesta, comenzó a preocuparse genuinamente. Viajó a Valparaíso y encontró la casa cerrada, con cartas acumulándose en el buzón. Los vecinos le dijeron que Elena había desaparecido sin avisar a nadie. Matías regresó a Santiago confundido y ligeramente culposo. Por primera vez en meses, se dio cuenta de que no sabía realmente cómo estaba su madre, dónde estaba o si necesitaba ayuda. Intentó ubicarla a través del hospital, donde había dicho que tenía una cita médica, pero no tenían registro de ninguna Elena Morales. Fue a la policía, pero le dijeron que una mujer adulta tenía derecho a mudarse sin avisar a nadie, y que no había indicios de que algo malo le hubiera pasado. Durante semanas, Matías vivió con una inquietud constante. Su conciencia comenzó a reprocharle la manera como había tratado a Elena la última vez que la vio. Camila, notando su preocupación, sugirió que tal vez Elena había decidido mudarse para darles espacio y privacidad, y que probablemente se pondría en contacto cuando estuviera lista. Pero Elena no se puso en contacto. Había decidido que si Matías realmente quería encontrarla, tendría que hacer un esfuerzo mayor que algunas llamadas telefónicas. Mientras tanto, ella estaba ocupada reconstruyendo una vida que había abandonado por dolor y que ahora recuperaba por necesidad de autorrespeto. Un día, mientras revisaba periódicos en su nuevo departamento, Elena vio un artículo sobre los proyectos arquitectónicos más destacados del año. Entre las fotografías aparecía Matías, identificado como Matías Morales, arquitecto junior de la firma Torres Asociados. La descripción mencionaba que era un profesional prometedor, graduado con honores, que había crecido en circunstancias humildes en Valparaíso. Elena leyó el artículo varias veces. Se sintió orgullosa del éxito profesional de su hijo, pero dolida por la descripción de sus circunstancias humildes. No había nada humillante en la vida que había construido para él. Había sido una vida llena de amor y oportunidades, aunque económicamente modesta. Fue entonces cuando decidió que era momento de que Matías,
supiera quién era realmente su madre. No por venganza ni para demostrar un punto, sino porque había llegado el momento de la honestidad total entre ellos. Elena contactó a Miguel y le pidió que organizara un encuentro con Matías en su oficina de abogados, sin revelar previamente quién solicitaba la reunión. Miguel llamó al estudio de arquitectura donde trabajaba Matías y le dijo que necesitaban consultar con él sobre un proyecto arquitectónico para una cliente muy importante, pero que la reunión debía ser confidencial. Matías, intrigado por la llamada y esperando que fuera una oportunidad profesional importante, aceptó la cita inmediatamente. No tenía idea de que estaba a punto de reunirse con la mujer que había estado buscando durante meses. El día de la reunión, Matías llegó puntualmente a la oficina de Miguel Herrera, vestido con su mejor traje y cargando una carpeta con algunos de sus proyectos más destacados. La secretaria lo hizo pasar a una sala de juntas elegante, donde le dijeron que la cliente llegaría en unos minutos. Cuando las puertas de la sala se abrieron y Elena entró, vestida con un traje sastre elegante, cabello arreglado profesionalmente y cargando una cartera de cuero fina, Matías casi no la reconoció. Por unos segundos pensó que había algún error, hasta que sus ojos se encontraron y la realidad lo golpeó como un rayo. «Mamá», susurró, parándose tan bruscamente que volcó su silla. «Hola, Matías», respondió Elena con una calma que no sentía. «Creo que tenemos mucho de qué hablar. Si llegaste hasta acá y querés seguir aprendiendo sobre historias que cambian perspectivas, suscríbete al canal que siempre subimos contenido así». Era una de esas noches de tormenta que parecían no tener fin. El viento golpeaba las ventanas con furia, mientras la lluvia caía como balas sobre el tejado de zinc. En una pequeña cabaña al borde del bosque, el viejo Mateo se acurrucaba junto a la chimenea, sintiendo cómo el frío se colaba por cada rendija de las paredes de madera. Había vivido allí durante más de 30 años, desde que decidió alejarse del bullicio de la ciudad después de jubilarse. Su esposa había fallecido hace una década, y desde entonces, la soledad se había convertido en su única compañía. Los vecinos más cercanos vivían a varios kilómetros de distancia, y en noches como esta, se sentía completamente aislado del mundo. El fuego crepitaba débilmente mientras Mateo removía las brasas con un atizador oxidado. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente, no solo por el frío, sino por la edad que ya comenzaba a pesarle. A sus 75 años, cada movimiento le costaba más esfuerzo que el anterior. De repente, el silencio se quebró por un sonido que no esperaba. Golpes desesperados en la puerta principal. Los golpes resonaron por toda la cabaña como ecos fantasmales. Mateo se sobresaltó, derramando un poco del té caliente que sostenía entre sus manos. ¿Quién podría estar afuera en una noche como esta? En todos sus años viviendo en aquel lugar remoto, nunca había recibido visitas tan tarde, y mucho menos durante una tormenta. Se quedó inmóvil por unos segundos, esperando que tal vez hubiera sido solo su imaginación, pero los golpes volvieron, esta vez más urgentes. Se levantó lentamente de su sillón, apoyándose en su bastón de madera tallada. Cada paso hacia la puerta se sentía como una eternidad. Al llegar, puso su oído contra la madera fría y preguntó con voz temblorosa: ¿quién está ahí? Del otro lado no llegó respuesta, solo el sonido del viento y la lluvia. Los golpes continuaron, ahora acompañados de lo que parecía ser la voz de alguien pidiendo ayuda, aunque las palabras se perdían entre el rugido de la tormenta. Mateo dudó por un momento. Su mente le decía que fuera cauteloso, que no abriera la puerta a un extraño en mitad de la noche. Pero su corazón, ese corazón que había vivido tanto y había aprendido el valor de la compasión, le gritaba que alguien necesitaba ayuda. Finalmente, giró la manija y abrió la puerta con cuidado. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una joven de no más de 25 años estaba parada bajo la lluvia torrencial, completamente empapada y tiritando de frío. Su ropa de ciudad, unos jeans ajustados y una chaqueta ligera, estaba completamente inadecuada para el clima. Sus labios estaban azules por el frío y su cabello castaño se pegaba a su rostro pálido. En sus ojos, Mateo pudo ver una mezcla de desesperación y alivio al verlo aparecer en la entrada. «Por favor», murmuró la chica con voz quebrada. «Mi auto se descompuso en la carretera. No hay señal de teléfono y llevo caminando horas. Podría quedarme aquí hasta que amanezca». Mateo la observó detenidamente.
Todo en ella gritaba que era una chica de ciudad perdida en territorio desconocido. Sus zapatos de tacón bajo estaban llenos de barro y llevaba una pequeña mochila que parecía contener apenas lo básico. ¿De dónde vienes, muchacha?, preguntó Mateo, sin moverse de la entrada. «De Buenos Aires», respondió ella, temblando violentamente. «Estaba manejando hacia Bariloche para unas vacaciones, pero tomé un desvío equivocado y luego mi auto simplemente se detuvo. He estado caminando por horas». La historia sonaba creíble. Era común que los turistas de la capital se perdieran en esas rutas rurales, especialmente durante la temporada de vacaciones. Y con una tormenta como esta, era fácil imaginar cómo alguien podría encontrarse en una situación desesperada. Mateo sintió una punzada de compasión. Recordó las veces en su juventud cuando él mismo había dependido de la bondad de extraños durante sus viajes. Sin decir una palabra más, se hizo a un lado y le hizo una seña para que entrara. «Gracias», susurró la chica, y prácticamente se desplomó al cruzar el umbral. Una vez adentro, Mateo pudo verla mejor. Era hermosa, pero había algo en sus ojos que sugería que cargaba con más peso del que debería alguien de su edad. No era solo el cansancio físico de su terrible noche. Había una tristeza profunda que parecía haberse instalado en su alma. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo mientras cerraba la puerta tras ella. «Sofía», respondió, frotándose los brazos para generar calor. «Bueno, Sofía, soy Mateo. Vamos a conseguirte algo de ropa seca antes de que te enfermes». Fue a su habitación y regresó con una de las camisas de franela de su difunta esposa y unos pantalones deportivos que le quedaban grandes, pero al menos estarían secos. «Puedes cambiarte en el baño», le dijo, señalando una puerta pequeña al fondo del pasillo. Mientras Sofía se cambiaba, Mateo preparó más té caliente y puso una manta adicional cerca del fuego. No podía evitar sentirse nervioso. Hacía tanto tiempo que no tenía compañía humana en su hogar que casi había olvidado cómo comportarse. Cuando Sofía regresó, lucía mucho mejor. La ropa le quedaba grande, pero al menos ya no estaba tiritando. Se acercó tímidamente al fuego y extendió sus manos hacia las llamas. «Muchas gracias, señor Mateo», dijo suavemente. «No sé qué habría hecho si no hubiera encontrado su casa». «¿Y tu familia? ¿No te están esperando en Bariloche?», preguntó Mateo, ofreciéndole una taza de té humeante. Sofía tomó la taza entre sus manos y bajó la mirada. «No, en realidad estaba viajando sola. Necesitaba alejarme por un tiempo». Había algo en la forma en que dijo esas palabras que le hizo saber a Mateo que había una historia más profunda detrás de su viaje, pero decidió no presionar. Si ella quería compartir, lo haría cuando se sintiera lista. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando el sonido de la lluvia que comenzaba a calmarse gradualmente. El fuego creaba sombras danzantes en las paredes de la cabaña, y por primera vez en meses, Mateo no se sentía completamente solo. «¿Vives solo aquí?», preguntó Sofía eventualmente. «Sí», respondió Mateo. «Mi esposa murió hace 10 años. Tuvimos hijos, pero bueno, la vida nos llevó por caminos diferentes». «¿No los ve nunca?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. Mateo guardó silencio por un momento, removiendo su té lentamente. «Tengo una hija, Clara. Vive en España con su familia. Nos escribimos por email de vez en cuando, pero ya sabes cómo es, la distancia hace que todo sea más difícil. Y no tiene otros hijos». La pregunta tocó una fibra sensible. Mateo sintió una opresión en el pecho. «Tuve un hijo también, Sebastián, pero perdimos el contacto hace muchos años». «¿Qué pasó?», preguntó Sofía suavemente. Mateo suspiró profundamente. Era extraño estar contándole cosas tan personales a una completa desconocida, pero algo en la presencia de Sofía lo hacía sentir cómodo para abrirse. «Sebastián era muy diferente a mí. Artístico, soñador, quería ser músico. Y yo tenía ideas muy tradicionales sobre lo que debería hacer con su vida. Tuvimos muchas discusiones sobre su futuro. La última fue terrible. Le dije cosas de las que me arrepiento hasta el día de hoy». «¿Cuándo fue eso?». «Hace 15 años. Se fue de casa después de esa pelea y nunca volvió. Al principio pensé que regresaría cuando se le pasara el enojo, pero los años fueron pasando y nunca supe nada de él». Sofía asintió comprensivamente. «Los malentendidos familiares pueden ser muy dolorosos». «¿Y tú?»,
preguntó Mateo. Por eso estabas viajando sola. También tienes problemas familiares. Sofía se quedó callada por un largo rato. Mateo ya pensaba que no iba a responder cuando finalmente habló. Algo así. Mi padre y yo no nos hablamos desde hace un tiempo. ¿Qué pasó? Él tenía expectativas sobre mi carrera, mi vida. Yo quería tomar mis propias decisiones y él no lo entendía. Tuvimos una pelea terrible y decidí irme a vivir sola. Pero las cosas no salieron como esperaba. ¿En qué sentido? Perdí mi trabajo hace 3 meses. He estado viviendo de mis ahorros, pero ya casi no me queda nada. No tengo el coraje de volver a casa y admitir que tal vez mi padre tenía razón. Mateo sintió una conexión inmediata con la historia de Sofía. Era como si estuviera viendo un reflejo de su propia situación, pero desde la perspectiva del hijo que se había ido. ¿Cómo se llama tu padre?, preguntó impulsivamente. Sebastián, respondió Sofía, y luego agregó con una sonrisa triste. Sebastián Morales. El mundo de Mateo se detuvo por completo. La taza de té se le resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el suelo de madera. Sofía se sobresaltó por el ruido. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada. Mateo la miró fijamente, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Dijiste Sebastián Morales? Sí, respondió Sofía, confundida por la reacción de Mateo. ¿Por qué? Tu padre tiene 42 años. Es músico. Sofía se puso pálida. Sí, ¿cómo sabes eso? Mateo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Porque yo soy Mateo Morales. Tu padre es mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, murmuró. Mi abuelo murió cuando papá era joven. No, dijo Mateo, con la voz quebrada por la emoción. Eso debe ser lo que él les dijo. Pero estoy vivo. He estado aquí todo este tiempo, esperando. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambos. Sofía se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Dios mío, susurró. Tú eres mi abuelo. Si estás siguiendo esta historia y querés saber cómo continúa, dale me gusta al video para que sepamos que te está gustando. Mateo se levantó lentamente de su silla y se acercó a ella. Con manos temblorosas, tomó el rostro de Sofía entre sus palmas. Eres igual a tu abuela cuando era joven, dijo con voz ahogada. Mismo cabello, mismos ojos. Debería haberme dado cuenta antes. Sofía se dejó caer en sus brazos, llorando como no había llorado en años. Mateo la abrazó fuertemente, sintiendo como si un pedazo de su corazón, que había estado perdido durante 15 años, finalmente hubiera regresado a casa. No puedo creerlo, sollozaba Sofía. Durante todos estos años pensé que no tenía abuelos. Papá me dijo que habían muerto antes de que yo naciera. ¿Cómo está él?, preguntó Mateo, separándose ligeramente para poder mirar a su nieta a los ojos. Está bien. Tiene su propia escuela de música ahora. Se casó con mamá hace 26 años. Yo soy su única hija. ¿Es feliz? Sofía asintió. Creo que sí, pero a veces lo veo triste, especialmente cuando escucha ciertas canciones o ve fotos viejas. Mamá me contó una vez que había tenido problemas con su padre, pero nunca quiso hablar del tema. Mateo sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio de saber que su hijo había logrado construir una vida exitosa y feliz, pero dolor por haberse perdido todos esos años de su vida. ¿Y tú? ¿Cómo terminaste aquí, en medio de la nada, justo en mi puerta? Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Honestamente no lo sé. Después de perder mi trabajo, decidí hacer este viaje para pensar en qué hacer con mi vida. Tomé varios desvíos para explorar rutas secundarias. Y cuando se descompuso el auto, simplemente caminé hasta encontrar tu casa. ¿Crees en el destino?, preguntó Mateo. Hasta esta noche no estaba segura. Pero ahora no sé cómo llamar a esto sino destino. Pasaron el resto de la noche hablando. Sofía le contó a Mateo todo sobre su vida, sus estudios universitarios, sus trabajos anteriores, sus sueños y sus miedos. Mateo le habló sobre su juventud, sobre su esposa, sobre los primeros años de Sebastián y sobre el dolor que había cargado todos estos años. Cuando comenzó a amanecer, ambos se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre en el transcurso de una sola noche. ¿Qué vamos a hacer ahora?,
preguntó Sofía. Mateo tomó sus manos entre las suyas. Primero, vamos a arreglar tu auto. Tengo herramientas y algo de conocimiento sobre mecánica. Segundo, vas a llamar a tu padre. No sé si puedo, dijo Sofía nerviosa. Estamos peleados. Y además, ¿cómo le explico que encontré al abuelo que creía muerto? Juntos, dijo Mateo firmemente. Le vamos a explicar juntos. Esa tarde, después de conseguir que el auto de Sofía funcionara nuevamente, resultó ser solo una manguera suelta. Se dirigieron al pueblo más cercano donde había señal de teléfono. Sofía marcó el número de su padre con manos temblorosas mientras Mateo esperaba a su lado. «Papá», dijo Sofía cuando escuchó la voz familiar del otro lado de la línea. «Soy yo, Sofía. Estoy bien, pero necesito que te sientes porque tengo algo increíble que contarte». La conversación duró más de 1 hora. Hubo lágrimas, sorpresa, incredulidad y finalmente, aceptación. Sebastián no podía creer que su padre estuviera vivo, y mucho menos que su propia hija lo hubiera encontrado por casualidad. Al final, quedaron de encontrarse al día siguiente en la ciudad más cercana. Sebastián tomaría el primer vuelo desde Buenos Aires. La reunión fue emotiva, más allá de las palabras. Cuando Sebastián vio a su padre esperándolo en el aeropuerto, ambos rompieron a llorar antes de poder decir una sola palabra. El abrazo que se dieron duró varios minutos, y ninguno de los dos quería soltarlo. «Perdóname, papá», fueron las primeras palabras de Sebastián. «No, hijo mío, perdóname tú a mí», respondió Mateo. Durante los días que siguieron, tanto padre como hijo se dieron cuenta de cuánto habían cambiado. Mateo ya no era el hombre rígido y tradicional que había sido 15 años atrás. Los años de soledad y reflexión lo habían suavizado, lo habían hecho más sabio y comprensivo. Sebastián, por su parte, había madurado. Ya no era el joven rebelde y testarudo de antes. Había encontrado su lugar en el mundo y había aprendido el valor de la familia. «¿Por qué le dijiste a Sofía que yo había muerto?», preguntó Mateo una tarde, mientras caminaban por el bosque cerca de la cabaña. «Porque en cierto sentido, sentía que habías muerto», respondió Sebastián honestamente. «El padre que yo recordaba era alguien con quien no podía conectar, alguien que no me entendía. Era más fácil decir que habías muerto que explicar que nos habíamos alejado por el orgullo. Y ahora veo que ambos éramos testarudos. Pero también veo que el tiempo nos ha dado sabiduría. Creo que ahora sí podemos ser padre e hijo de verdad». Mateo asintió, sintiendo un peso enorme que se quitaba de sus hombros. Durante esa semana, Sebastián decidió tomarse un descanso de su escuela de música para pasar tiempo con su padre. Sofía también se quedó, y por primera vez en sus 25 años, experimentó lo que era tener una familia completa. Una noche, mientras los tres se sentaban alrededor del fuego, como habían hecho Mateo y Sofía esa primera noche mágica, Sebastián tomó su guitarra y comenzó a tocar. Las melodías llenaron la cabaña con una calidez que Mateo no había sentido en décadas. «Esta canción la escribí hace 10 años», dijo Sebastián. «Se llama Caminos de vuelta a casa. Siempre pensé que hablaba sobre mi búsqueda artística, pero creo que en realidad hablaba sobre esto, sobre encontrar el camino de regreso a la familia». Mientras escuchaba la hermosa música de su hijo, Mateo se dio cuenta de que había estado equivocado todos esos años. Sebastián no había sido un fracaso por seguir sus sueños artísticos. Había sido valiente, y esa valentía había creado belleza en el mundo. Al final de la semana, cuando llegó el momento de que Sebastián regresara a Buenos Aires para retomar sus responsabilidades, la despedida fue muy diferente a la de 15 años atrás. Esta vez fue con la promesa de mantener el contacto, de visitarse regularmente y de nunca más dejar que el orgullo se interpusiera entre ellos. Sofía decidió quedarse unas semanas más con su abuelo. Había encontrado en esa cabaña perdida en el bosque algo que no sabía que necesitaba: raíces, historia familiar y un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. «Abuelo», le dijo una mañana mientras desayunaban, «he estado pensando, ¿te parece si me quedo aquí un poco más? Puedo trabajar desde la computadora, hacer algunos proyectos freelance, y tal vez podríamos arreglar esta cabaña juntos». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿De verdad te gustaría hacer eso? Me encantaría. Además, alguien tiene que asegurarse de que comas bien
y de que no te sientes solo durante las tormentas. Y así fue como una noche tormentosa, que comenzó con una puerta golpeada por una extraña, terminó cambiando la vida de 3 personas para siempre. Mateo recuperó a su familia, Sebastián recuperó a su padre, y Sofía encontró las raíces que no sabía que estaba buscando. Meses después, la cabaña se había transformado. Con la ayuda de Sebastián durante sus visitas y el trabajo constante de Sofía, se había convertido en un hogar cálido y acogedor. Tenía nuevas ventanas, un techo reparado, y lo más importante, estaba llena de vida y amor. Una tarde, mientras Mateo y Sofía trabajaban en el jardín que habían plantado juntos, ella se detuvo y lo miró. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dijo. ¿Qué? Que esa noche yo no estaba realmente perdida. Quiero decir, sí, mi auto se había descompuesto, pero no había tomado un desvío equivocado. Había visto un cartel que decía Morales en un buzón del camino y sentí curiosidad. Decidí explorar, pensando que tal vez era una coincidencia del apellido. Mateo la miró sorprendido. ¿En serio? ¿En serio? Es como si algo me hubiera guiado hasta aquí, como si el universo supiera que todos necesitábamos encontrarnos. Esa noche, como se había vuelto costumbre, cenaron juntos frente al fuego. Pero esta vez, Sebastián estaba con ellos también, habiendo llegado para una visita sorpresa. La cabaña estaba llena de risas, música y el tipo de conversaciones que solo pueden tener las familias que han superado las dificultades juntas. Antes de irse a dormir, Mateo miró a su hijo y a su nieta y se sintió profundamente agradecido. No solo habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro, sino que habían creado algo aún mejor, una familia más fuerte y unida de lo que nunca había sido antes. Si llegaste hasta acá y querés seguir viendo historias que te emocionen, suscríbete al canal, que tenemos muchas más para compartir.